mantiene el proceso en desequilibrio, provocador y creador. Esa tensión de la investigación, esencial de la investigación, renueva permanentemente el método, legitimando una pluralidad metodológica en cada ciencia y brindando perspectivas de especialización que paradójicamente garantizan integraciones teóricas. Otra posición contra la cual combatió Gastón Bachelard fue la representada por el neopositivismo lógico del Círculo de Viena, de las primeras décadas del siglo XX. Los neopositivistas pretendieron acuñar principios rígidos como el de verificación para demarcar la ciencia de la metafísica, mientras Bachelard no aceptó criterios a priorísticos. No es la razón filosófica la que enseña a la ciencia, sino que es la ciencia la que instruye a la razón. Dijo Bachelard en la filosofía del no, comillas, la razón debe obedecer a la ciencia más evolucionada, a la ciencia que evoluciona. La aritmética no se fundamenta en la razón, es la doctrina de la razón la que se fundamenta sobre la aritmética. Antes de saber contar, yo no sabía en absoluto qué era la razón. En general, el espíritu debe acomodarse a las condiciones del saber. La doctrina tradicional de una razón absoluta e inmutable no es más que eso, una filosofía, cierro comillas. Y en el nuevo espíritu científico, Bachelard insistió al decir que el espíritu posee una estructura variable, puesto que el conocimiento tiene una historia. Y si el conocimiento tiene una historia, entonces el instrumento privilegiado para las investigaciones de filosofía de la ciencia no es, como creían los neopositivistas, la lógica, sino la historia de las ciencias, que pasará a ser el laboratorio de la reflexión epistemológica, la cual a su vez podrá brindar criterios apropiados para una práctica ponderada de la historia de las ciencias, interacción fecunda que va a desarrollar magistralmente Georges Canguilhem en sus notables investigaciones. Es necesario aclarar que, si bien es correcto que Bachelard combatió contra la filosofía de los meros filósofos y contra los neopositivistas, no consideró que la metafísica fuese parloteos absurdos, como dijesen los del Círculo de Viena. Dijo Bachelard, el espíritu puede cambiar de metafísica, no puede ignorar la metafísica. Es decir, Bachelard no sostuvo prejuicios metafísicos en nombre de la ciencia. Se opuso a la filosofía especulativa, que no es contemporánea de la ciencia, como a otras posiciones filosóficas debilitadas que llegaron a reducir el racionalismo a la lógica. Hizo frecuentes ironías sobre los filósofos que piensan antes de estudiar y para los cuales muchas veces la relatividad deviene en relativismo, las hipótesis en ficciones y los axiomas en imponentes verdades primeras. El segundo punto es sobre el concepto de ruptura epistemológica. Convencido del carácter racionalista de la física moderna y contemporánea, Gastón Bachelard planteó un concepto miliar en su reflexión epistemológica, el concepto de ruptura epistemológica, que indica que la investigación no se fundamenta en la inducción empírica, sino en la abstracción matemática, que, como bien lo aclara Werner Heisenberg, es la posibilidad de considerar un objeto o un conjunto de objetos desde un solo punto de vista, es decir, delimitadamente, prescindiendo de otras particularidades que se pueden presentar para otros proyectos de investigación. Es decir, pienso que se trata de la misma circunscripción racional que Galileo Galilei había puesto en marcha. Si por algo es importante epistemológicamente Galileo, es precisamente por eso, porque había puesto en marcha con toda nitidez el proceso de abstracción matemática en la ciencia.
cuando precisamente Galileo en su libro De Motu dijo lo siguiente, comillas, puesto que o intentamos penetrar en la esencia verdadera e intrínseca de las cosas naturales, o aceptamos el contentarnos con llegar a conocer algunas de sus afecciones. Buscar la esencia lo tengo por empresa imposible y por práctica no menos vana, tanto en las sustancias elementales de cada día como en aquellas remotísimas y celestes. Pero si queremos conformarnos con aprehender delimitadamente ciertas afecciones, no me parece que sea imposible conseguirlo tanto en los cuerpos lejanísimos como en los más próximos. Cierro comillas. Creo que ahí está nítidamente la propuesta metodológica de Galileo, en donde el núcleo central de esa propuesta es que la investigación siempre tiene que hacerse bajo la decisión de la circunscripción racional. En este sentido de que la ruptura epistemológica está dada porque es que la investigación no se funda en la inducción empírica, ya el mismo Galileo fue quien dio la pauta central para demoler la inducción empírica. Ustedes saben que la inducción empírica no puede hacerse sino de dos maneras, o se hace de modo completo o se hace de modo incompleto. Una inducción empírica completa es cuando se analizan todos los elementos de un conjunto empírico y, por ejemplo, cuando se termina de analizar todos los elementos, se dice que todos los elementos de ese conjunto cumplen una propiedad. Esa es una inducción completa. Y la inducción incompleta es cuando uno no analiza todos los elementos de un conjunto empírico, sino que analiza una muestra. Y del análisis de la muestra extrapola el resultado para todo el conjunto. Ya Galileo había dicho cabalmente que si la inducción empírica se hacía en la investigación de modo completo, era un proceso inútil. Y si se hacía de modo incompleto, era un proceso inválido. Por eso fue que después de esta crítica demoledora que hace Galileo a la inducción empírica, muchos filósofos se dedicaron a tratar de hacer una justificación de la inducción. Y como todos muy bien sabemos, todos esos intentos fracasaron, porque tanto fracasó el intento de justificar la inducción empírica al modo de la posteriori, porque la justificación de la inducción empírica al modo de la posteriori es como cuando yo le pregunto a uno de ustedes, ¿y usted por qué dice que todos los cisnes son blancos? Y usted me dice, pues porque los cisnes que he visto en mi vida son blancos. Cuando usted me está diciendo eso, me está utilizando la inducción para tratar de justificarme una conclusión a la que yo le estoy solicitando que me dé la razón por la cual usted dice eso. Entonces, tratar de justificar la inducción a posteriori es tratar de justificarla por la experiencia y por consiguiente se hace una petición de principio y queda la inducción a sí mismo injustificada. Porque si uno para tratar de justificar la inducción tiene que utilizar la inducción queda injustificada. Y el otro intento, que fue el intento más vigoroso, fue el otro intento de tratar de justificar la inducción a priorísticamente, que fue el famoso intento hecho por nada más ni nada menos que por Kant, tratar de justificar a priori la inducción. Y ante ese intento, Robert Blanchet dijo lo siguiente: Kant, 1724-1804, razonó así: del hecho de que la validez de la inferencia inductiva implica la legalidad de la naturaleza, concluyó que la legalidad de la naturaleza, cuya necesidad pensó haber demostrado, implica la validez de la inferencia inductiva. Viola de esta manera la ley lógica de contraposición, que autoriza, cuando una proposición implica otra, a concluir que la falsedad de la segunda implica la de la primera, pero no que la verdad de la segunda implique la de la primera. O sea, ese es un intento que hizo Kant
pero es un intento fallido. Se cogieron el argumento. La idea de Kant es, si a través de la inducción un investigador logra eventualmente llegar y a formular una ley a través de esa heurística inductiva, y esa ley se confirma, entonces Kant concluyó que si la ley era aceptable y verdadera, entonces el proceso lo era, lo cual es un error lógico, porque lo correcto lógicamente es que si se tiene una hipótesis y se saca una consecuencia, si esa consecuencia es falsa, la consecuencia puede hacer falsa la hipótesis, pero si esa consecuencia es verdadera, esa consecuencia no hace verdadera la hipótesis. Precisamente por eso ese es el talón de Aquiles del verificacionismo, porque los verificacionistas confunden la confirmación de una hipótesis con la verificación de una hipótesis. Se tiene una hipótesis y se sacan muchas consecuencias de esa hipótesis. Por muchas consecuencias que se saquen de esa hipótesis y esas consecuencias sean verdaderas, esas verdades de las consecuencias jamás hacen verdadera la hipótesis. Eso lo sabían los medievales también, cuando lo expresaban en latín, ex contradictione sequitur quod libet. De una contradicción o de una falsedad se sigue cualquier cosa. Entonces, lo que quiero indicarles acá es que hubo también un intento de justificar a priori la inducción y ese intento resultó igualmente fallido. Entonces, por eso quiero enfatizar que el concepto de ruptura epistemológica en Bachelard está cimentado fundamentalmente en la idea de Bachelard de que es que la investigación se ha desligado radicalmente de los procesos inductivos. Y ya cuando se habla de inducción, cuando se habla de investigación, se está hablando de otra cosa, de procesos racionales, de procesos de matematización y cosas por el estilo. Bueno, en ese sentido, si hay ruptura entre el mundo de las observaciones y el mundo de la investigación, es porque entonces ya no vamos a tener la inducción como recurso de la investigación, salvo, como diría Popper, como una de sus heurísticas posibles. En este sentido, hay ruptura entre la observación y el conjunto de nociones que la acompañan y la investigación y el conjunto de conceptos que en esta se forman. Es decir, como dijo Bachelard, la ciencia no es el pleonasmo de la experiencia. La percepción y la ciencia no son funciones pragmáticas en continuidad. De ahí el primado teórico del error como primer axioma de la epistemología de Bachelard, según Camille Henry, que dice así, con palabras de Bachelard, comillas: la verdad solo tiene pleno sentido al cabo de una polémica. No podría haber aquí una verdad primera, solo hay errores primeros, o más lapidariamente, comillas, una verdad sobre un gran fondo de error. Tal es la forma del pensamiento científico. El conocimiento, la instrucción, que jamás comienzan en cero y que no tienen término, corrigen los errores del pasado. Por eso dijo Bachelard en el compromiso racionalista, comillas, creo que se instruye contra algo, quizás incluso contra alguien, y desde ya contra sí mismo. Es lo que da, a mi modo de ver, tanta importancia a la razón polémica. El comportamiento racional se aprende en el laberinto de la investigación científica. Si nos fuera posible ir hasta el fin de una sola vez, iluminados no sé por qué luz primera, guiados no sé por qué facultad tutelar, solo estaríamos frente a una oportunidad pasajera. Seríamos recompensados sin haber sido instruidos. Únicamente las crisis de la razón pueden instruir a la razón. Cierro comillas. Y para resaltar el sentido militante del racionalismo investigativo, Gastón Bachelard afirmó, comillas, las intuiciones son muy útiles, sirven para ser destruidas. Formulación que constituye el segundo axioma de su epistemología, destacando con ello la dominancia del compromiso racionalista,
sobre la intuición sin más. Y para destacar el suelo que la investigación produce y reproduce sin cesar, dijo Bachelard, comprendemos lo real en la medida en que la necesidad lo organiza. Nuestro pensamiento va hacia lo real, no parte de este. Cierro comillas. Así se muestra el carácter de construcción sin término de la objetividad científica que va configurando explicaciones cada vez más satisfactorias. Con estos tres axiomas podemos comprender que, según Bachelard, todo proceso cognitivo es un proceso de precisión, de rectificación, de diversificación conceptual, que toda cultura científica está cimentada sobre la crítica. Dijo Bachelard, toda cultura científica comienza por una catarsis intelectual y afectiva. Queda luego la tarea más difícil, poner la cultura científica en un estado de movilización permanente, reemplazar el saber cerrado y estático por un conocimiento abierto y dinámico, dialectizar todas las variables experimentales, dar finalmente a la razón motivos para evolucionar. Eso está en La formación del espíritu científico, en la página 21. Dicha tarea difícil se ve abocada a afrontar las causas de estancamiento, de inercia y hasta de retroceso que Bachelard llamó obstáculos epistemológicos, y que según el pensador no son obstáculos externos como la numerosidad o fugacidad de los fenómenos, ni internos como la debilidad de los sentidos o del espíritu humano. Es en el acto mismo del conocer donde aparecen por una cierta necesidad funcional los entorpecimientos y las confusiones. Al proceso cognoscitivo a veces termina dominándolo o polarizándolo una idea teórica lograda, una respuesta satisfactoria conquistada con esfuerzo. Por ello, un epistemólogo decía que algunos grandes investigadores son muy útiles a la ciencia en la primera mitad de sus vidas, cuando despliegan interrogantes que socavan las viejas conquistas, pero muy nocivos en la segunda mitad, cuando se conforman con lo construido. De este modo, el instinto conservativo domina y el crecimiento cognitivo y formativo se paraliza y deja de aproximarnos a conocimientos más satisfactorios que los anteriores. En la medida en que se construye el conocimiento, se van forjando los nuevos fundamentos en los cuales se soportará el edificio científico. Pues en el campo de la investigación es preciso construir antes que fundar, pues solo construyendo se pueden ir perfilando los axiomas que fundamentan con carácter relativo los nuevos constructos teóricos. Por ello, la epistemología de Gastón Bachelard se interesa también por cómo surgen las ideas y las hipótesis como efecto del compromiso racionalista. Coadyuva tanto en la construcción como en la fundamentación de las teorías científicas. Así esta fundamentación sea muy diferente a la que Descartes reclamaba en los trabajos de su contemporáneo Galileo Galilei, que es como el juego de sentido de los dos términos fundamento. Cuando Descartes revisó los trabajos de Galileo Galilei, le parecieron extraordinarios, pero terminó diciendo: usted ha edificado sin fundamento. Pero el fundamento al que se refería Descartes no es el fundamento que en los procesos de investigación se alcanza cuando una vez después de realizada la investigación y conformada la teorización, el investigador puede eventualmente escoger los axiomas o las hipótesis fundamentales que soportan ese edificio construido. Quiero decirles precisamente cuáles fueron los términos en los cuales Descartes se refirió a Galileo. Cuando Descartes analizó la obra de Galileo, se refirió a Galileo en estos términos, dos contemporáneos maravillosos. A Galileo Galilei lo juzga Descartes así, comillas: encuentro en general que filosofa mucho mejor que el vulgo, en que deja lo más que puede los errores de la escuela y trata de examinar las materias físicas por razones matemáticas.
En esto concuerdo enteramente con él y sostengo que no hay ningún otro medio de encontrar la verdad, pero me parece que falla mucho en que hace continuamente digresiones y no se detiene a explicar del todo una materia, lo cual indica que no las examinó por orden y que sin haber considerado las primeras causas de la naturaleza, solo buscó las razones de algunos efectos particulares y así ha edificado sin fundamento. Quiero resaltar que aquí se trata de un fundamento muy distinto al fundamento que terminan construyendo las investigaciones cuando logran definir los axiomas o las grandes hipótesis en las cuales se soportan esas investigaciones. Bueno. Tercer punto, el bosquejo concerniente a las famosas reglas para la dirección de la mente. Entonces hagamos un bosquejo muy breve de ese acontecimiento fundamental llamado René Descartes, quien vivió en 1596-1650 y que ha sido pues considerado en toda la historia de la filosofía como el gran fundador de la filosofía moderna. Descartes fue un auténtico filósofo que, como todos los filósofos creadores, tuvo un ideal de filosofía: hacer de la filosofía una ciencia sin supuestos, sin los supuestos de la tradición, sin los supuestos de la fe y de las creencias. Quiso hacer de la filosofía una actividad estrictamente racionalista. Para responder a ese ideal, propuso la llamada duda metódica. Y como los grandes historiadores de la filosofía, Giovanni Reale y Darío Antiseri, en su libro Historia del Pensamiento Filosófico y Científico, en el tomo 2, al que me voy a referir en algunas apartes, estos dos grandes maestros dicen al respecto lo siguiente: es obvio que cuando Descartes habla de la duda metódica no se refiere a la duda de los escépticos. Aquí la duda quiere llevar hasta la verdad, por eso se llama precisamente metódica, en la medida en que constituye un paso obligado, pero también provisional para llegar hasta la verdad. Hasta ahí Real y Antiseri. O como dijo Descartes, comillas, no es que yo imite a los escépticos que dudan por dudar y hacen gala de estar siempre indecisos. Por el contrario, todo mi plan tendía a concederme seguridad y a apartar la tierra y la arena para encontrar la arcilla y la roca. Hasta ahí Descartes. Descartes quiso poner en crisis tanto el dogmatismo de los filósofos de la tradición como aquella actitud escéptica que ponía todo en duda sin ofrecer alternativas positivas. Dicho método comprende algunas reglas, como bien lo dice Descartes, para bien dirigir la razón y buscar la verdad en las ciencias. Inicialmente Descartes elaboró 21 reglas, que fueron las que constituyeron su gran obra Reglas para la dirección de la mente, las Regulae ad Directionem Ingenium, de 1628, 1627, 1628. Pero estimó que, comillas, a menudo una gran cantidad de reglas no sirve más que como pretexto a la ignorancia y al vicio, por lo que una nación mejor se regulará cuando menos reglas tenga, siempre que sean observadas con rigor. Del mismo modo pensé que en lugar de la multitud de reglas de la lógica, me bastaban las 4 siguientes con la condición de que decidiese observarlas con firmeza y de manera constante, sin ninguna excepción. Cierro comillas. Entonces, las 21 reglas de la llamada dirección de la mente las sintetizó Descartes en las 4 reglas de su discurso del método, que constituyó, todos sabemos, el discurso del método, la introducción a una de sus obras científicas, la dióptrica, los meteoros y la geometría, de 1637. Las 4 reglas, recordémoslas, las que están en el discurso del método son las siguientes. La primera dice, la primera regla, que es también una norma clave, constituye no solo el punto de partida, sino también el de llegada. Es la regla de la evidencia, y que Descartes la formuló así, la famosa primera regla, la regla de la evidencia. Dice Descartes en la primera, dice,
Nunca acoger nada como verdadero si antes no se conoce que lo es o con evidencia. Por lo tanto, evitar con cuidado la precipitación y la prevención, y no abarcar en mis juicios nada que esté más allá de lo que se presenta ante mi inteligencia de una manera tan clara y distinta que excluya cualquier posibilidad de duda. Esa es la primera regla. No aceptar nada que no se presente a la mente como algo claro y distinto. Más que una simple regla, es un principio normativo fundamental, porque todo conduce hacia la búsqueda de la claridad y a la distinción a las que se reduce la evidencia. Pero para Descartes, ¿cuál es el acto intelectual mediante el cual se alcanza la evidencia? Es la intuición, que el filósofo describió así en las reglas para la dirección de la mente, comillas. Esto dice Descartes de cómo entiende él la intuición. Dice, comillas, no es el testimonio fluctuante de los sentidos o el principio falaz de la imaginación erróneamente combinadora, sino un concepto de la mente pura y atenta, tan fácil y distinto que no queda ninguna duda alrededor de lo que pensemos, o lo que es lo mismo, un concepto no dudoso de la mente pura y atenta que nace de la sola luz de la razón y que es más cierto que la deducción misma. Hasta ahí Descartes. Ese es el modo como él entiende la intuición intelectual. Una especie de recurso intelectual con el cual Descartes luego va a decir es que él comenzó a alcanzar los grandes logros, los grandes indubitables de su filosofía racionalista, la intuición. No es el testimonio fluctuante de los sentidos o el juicio falaz de la imaginación erróneamente combinadora, sino un concepto de la mente pura y atenta, que es captado de una manera inmediata. Obviamente después de un largo trabajo de reflexión y de investigación. La segunda regla es la regla del análisis. Ya vimos, la primera es la evidencia, la segunda es la del análisis. Dice Descartes, comillas, dividir todo problema que se someta a estudio en tantas partes menores como sea posible y necesario para resolverlo mejor. Es decir, desmenuzar lo complejo en sus elementos simples, y señaló Descartes, comillas, solo llamamos simples a aquellas cosas cuyo conocimiento sea tan claro y distinto que la mente no pueda dividirlas aún más, cuyo conocimiento sea todavía más distinto, cierro comillas. La tercera regla es la regla de la síntesis, que Descartes la formuló así, comillas, formular con orden mis pensamientos comenzando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para acceder poco a poco como a través de escalones hasta el conocimiento de los más complejos, suponiendo que hay un orden a sí mismo entre aquellos cuyos objetos no preceden naturalmente a los objetos de otros. Hasta ahí Descartes. Es decir, se trata de recomponer los elementos en que ha sido dividida una realidad compleja. Y la pregunta es, ¿esa síntesis aporta algo nuevo, según Descartes? Dice que sí, pues el compuesto reconstruido está penetrado por la luz de la razón, que es unificante. La cuarta regla es la regla de la enumeración y la revisión. Para impedir la precipitación, madre de todos los errores, hay que controlar los pasos. La última regla es, pues, comillas, es la de efectuar en todas partes enumeraciones tan complejas y revisiones tan generales que se esté seguro de no haber omitido nada. Enumeración y revisión, aquella controla el análisis si es completo, la segunda controla la corrección de la síntesis. De tal modo que Descartes aplicó la duda metódica a múltiples elementos de la tradición y encontró algo indubitable, a lo cual no aplicó la duda: el ego cogito, el famoso ego cogito, ego sum. Descartes va a dudar de toda la tradición, de todas las creencias, de toda la cultura de la tradición,
pero va a decir, pero yo no puedo dudar de que estoy dudando, no puedo dudar de la duda, no puedo dudar de ese yo que duda y que piensa. Ese ego cogito se presenta a Descartes como ese primer principio axiomático de la filosofía, como esa primera verdad, como ese terreno firme que él estaba intentando buscar. Recordemos que precisamente la aclaración es cogito ergo sum, pienso luego existo. Eso aparece como una especie de razonamiento incompleto. Algunos han dicho como un entimema, como un razonamiento al que falta como una premisa. Pero Descartes dice claramente que cogito ergo sum no se trata de un razonamiento, sino que se trata de una intuición, de que él no logró el cogito, el famoso pienso, luego existo, a través de un razonamiento lógico, sino a través de una intuición intelectual. Él hace alusión a eso en una famosa revelación que él dijo tuvo por allá entre un 10 y un 11 de noviembre del año 1619, que tuvo una revelación muy fundamental y que era haber encontrado como un principio sólido sobre el cual no podía aplicarse la duda. Se refería precisamente a eso. Encontrando ese cogito como un gran principio, dice Real y Antiseri, los historiadores Real y Antiseri dicen lo siguiente: nuestra existencia en tanto que res cogitan fue aceptada como algo indubitable sobre un único fundamento, la claridad y la distinción. Del mismo modo solo se podrá admitir otra verdad en el caso de que ésta muestre a sí mismo los rasgos de claridad y distinción. Para llegar a tales verdades es preciso reconocer el itinerario señalado por el análisis, la síntesis y el control. Una aserción que posea estas cualidades ya no estará sujeta a la duda. La filosofía deja de ser la ciencia del ser para transformarse en teoría del conocimiento. Se convierte antes que nada en noxeología, en una especie de teoría general del conocimiento. Este es el nuevo enfoque que Descartes otorga a la filosofía, proponiéndose hallar o hacer surgir en cualquier proposición la claridad y la distinción. Una vez que las hayamos conseguido, ya no tenemos necesidad de otros apoyos y de otras garantías. La certidumbre de mi existencia, en tanto que res cogitans, no necesita otra cosa que claridad y distinción. De la misma forma, cualquier otra verdad no necesita más garantía que la claridad y la distinción, inmediata si es por intuición y derivada si es por deducción. Hasta ahí Real y Antiseri. Entonces, se trata de que recordemos esas famosas 4 reglas para la dirección de la mente, para bien dirigir la razón y buscar la verdad en las ciencias, que van a ser las reglas del método cartesiano. Con base en este sucinto esquema cartesiano problematizado fecundamente por Kant, se creó un racionalismo que legitimó una serie de conceptos con pretensiones de absolutez, tales como el de intuición intelectual, evidencia, análisis, síntesis, certeza, fundamento último, método, naturaleza simples y otras más, que fueron redefinidas con cautela en la epistemología de Gastón Bachelard, en la cual se precisa que el quehacer científico está desplegado por una dialéctica de interrogación incesante y de respuesta paulatina, de apertura y de reclusión en una determinada perspectiva investigativa. La epistemología propende de manera fundamental, mas no exclusiva, por mantener el horizonte de la investigación interrogativamente abierto. La metodología va propiciando respuestas y teorías correspondientes a los problemas planteados. Es por ello que el asunto del método es también pertinente en la discusión epistemológica, porque va a estar ligado a la otra función, a la función metodológica. Este asunto ha sido sumamente discutido por los epistemólogos fundamentales, no solamente por Gastón Bachelard, sino también por un
epistemólogo muy importante, viviente, que se llama Evandro Agassi y que ha escrito una obra monumental muy extraordinaria, entre ellas un libro que titula Temas y problemas de filosofía de la física. En este texto, que es un ejemplo de escritura maravillosa, Agassi hace una precisión y una distinción entre esos dos elementos funcionales en la ciencia, entre lo epistemológico y lo metodológico, y lo hace refiriéndose a un ejemplo en el caso de la matemática. Dice Evandro Agassi en Temas y problemas de filosofía de la física, en su página 72, lo siguiente. Creo que la notica es tan clara que no necesita mucha discusión. Dice Agassi: una investigación puramente metodológica respecto a la matemática podría considerarse satisfecha cuando hubiese revelado y aclarado en todos sus detalles necesarios el modo como moderadamente las varias ramas de esta ciencia proceden según el método axiomático y hubiese analizado exhaustivamente en qué consiste el mismo. La investigación epistemológica, sin embargo, no se detiene aquí, sino que pretende establecer qué significa, qué es y lo que implica para la matemática un tal modo de proceder, y hasta qué punto se ha eliminado verdaderamente el recurso a la intuición. Considera también qué problemas suscita todo ello para la coherencia y plenitud del método, qué respuesta se puede dar a tales problemas y, en última instancia, qué grado de fundamentación, o por lo menos qué tipo de fundamento posee un saber organizado de este modo. Obviamente, dice Agassi, puede repetirse un razonamiento análogo para cualquier otra ciencia, y esta es precisamente la razón por la cual el discurso epistemológico pertenece a la filosofía y no a la ciencia. Esto no significa que su realización esté vedado a los científicos, sino que no es de la competencia de su ciencia y en el fondo no es ni tan siquiera de gran necesidad en el interior de la misma. El científico que la practica en realidad está haciendo, aunque sea ocasionalmente, filosofía. Cierro comillas. El quinto punto es precisamente el carácter entonces no cartesiano de la epistemología de Bachelard. Decíamos que Gastón Bachelard replanteó varios conceptos del cartesianismo, haciendo que su epistemología fuese no cartesiana. Veamos cómo lo hace con respecto al concepto de método. En su libro publicado póstumamente, El compromiso racionalista, muestra con nitidez el carácter no cartesiano de su epistemología. Quiero leer una paginita de ese texto que es muy apropiada para el asunto, en donde se dice lo siguiente, comillas, dice Bachelard: ya no es época sin duda para un discurso del método. Ya Goethe, al final de su vida, escribía: Descartes ha hecho y rehecho varias veces su discurso del método. Sin embargo, tal como hoy lo tenemos, no puede prestarnos ningún servicio. Dice Bachelard: yo no sería tan severo como Goethe, pero hoy las reglas generales del método cartesiano son obvias. Representan, por así decirlo, la cortesía del espíritu científico. Son los hábitos evidentes del hombre bien educado. Sería un sabio quien aceptara una cosa como cierta antes de conocerla evidentemente como tal. Encontraría audiencia en un congreso de científicos aquel que no condujera sus pensamientos según un orden, teniendo siempre presente en la mente las verdades básicas de la ciencia que cultivan. Las dificultades ya no residen allí, tienen sus causas en la diversidad de métodos, en la especialización de las disciplinas.
precisamente todos los métodos científicos activos se aguzan, no son el resumen de costumbres ganadas en la prolongada práctica de una ciencia. No se trata de la prudencia intelectual adquirida. El método es verdaderamente una astucia adquirida, una estratagema nueva, útil para la frontera del saber. En otras palabras, dice Bachelard, un método científico es un método que busca el riesgo. Seguro de lo adquirido, se arriesga en una adquisición. La duda está delante de él y no detrás como en la vida cartesiana. Por lo cual, puedo decir sin grandilocuencia que el pensamiento científico es un pensamiento comprometido. Sin cesar pone en juego su constitución misma. Parece que por una paradoja insigne, el espíritu investigativo vive en la extraña esperanza de que el método mismo fracasa totalmente, pues un fracaso es el hecho nuevo, es la idea nueva, cierro comillas. Es decir, el método no puede ser una rutina. Está constituido también y de modo medular por el nuevo problema que vigoriza la investigación. Por ello, Bachelard señaló que la ciencia es metódica porque cambia con regularidad el método. Es decir, la estructura hipotético-deductiva de la ciencia, P1, H, D, D, E, pues el famoso método hipotético-deductivo, se remoza problemáticamente de modo incesante. Y si las ciencias renuevan con regularidad sus métodos, es palmariamente correcto lo que dijo Bachelard en el nuevo espíritu científico, que un discurso sobre el método científico siempre será un discurso de circunstancia y no describirá una constitución definitiva del espíritu científico. Hasta ahí Bachelard. Es necesario reconocer que la base del pensamiento de Descartes es estrecha para comprender y explicar los fenómenos físicos. El método cartesiano es reductivo. Una tal reducción entorpece el desarrollo del proceso de objetivación que reclama ser abierto. El método cartesiano no logra complicar la experiencia, lo cual es decisivo en los procesos de racionalización. Así, ¿por qué y cómo suponer la separación de naturalezas simples? Recordemos que la separación de la figura y del movimiento es abusiva en el plano de la microfísica, tal como lo confirmó Louis de Broglie. Dice Bachelard, comillas, al comienzo del desarrollo de la ciencia moderna, Descartes decía que uno debía esforzarse en explicar los fenómenos naturales mediante figuras y movimientos. Las relaciones de incertidumbre expresan precisamente que tal expresión rigurosamente es imposible, pues no se puede jamás conocer a la vez la figura y el movimiento, cierro comillas. Es decir, las relaciones de indeterminación han de ser interpretadas como obstáculos al análisis absoluto, o de otra manera, las nociones básicas han de ser captadas en sus conexiones, así como los objetos matemáticos reciben su definición en su enlace con un postulado. Es aquello por lo cual las paralelas existen después, no antes del postulado de Euclides. Igual que la forma del objeto microfísico existe después, no antes del método de detección. Comillas. De una manera general, lo simple es siempre lo simplificado. No podría ser pensado correctamente más que en tanto aparece como producto de un proceso de simplificación. Si no se quiere hacer este difícil trastorno epistemológico, se desconoce la dirección exacta de la matematización en la ciencia. Cierro comillas. En todos los horizontes de la investigación óptica y mecánica aparece el sentido de complejidad esencial de los fenómenos elementales de la microfísica contemporánea, mientras que la ciencia cartesiana construía lo complejo con lo simple. El pensamiento científico contemporáneo
lee lo complejo bajo la apariencia simple dada por los fenómenos. Pero, dice Bachelard, cuanto más pequeño es el grano de materia, más realidad sustancial. Disminuyendo el volumen, la materia se profundiza. Desde entonces, para juzgar bien esta realidad fina, el pensamiento teórico requiere, aún más que el pensamiento experimental, de juicios sintéticos a priori. Cierro comillas. Por ello, el fenómeno microfísico ha de ser concebido como progresivamente orgánico, en una cooperación profunda de conceptos fundamentales y procurando síntesis nuevas. Pero como dijo Bachelard, comillas, hablando de una epistemología no cartesiana, no pretendemos insistir sobre la condena de las tesis de la física cartesiana o incluso en la condena del mecanicismo cuyo espíritu permanecería siendo cartesiano, sino más bien sobre una condena a la doctrina de las naturalezas simples y absolutas. Con el nuevo espíritu científico, todo el problema de la intuición se encuentra trastornado. En adelante, toda intuición procederá de una manera electiva. Habrá entonces una especie de ambigüedad esencial a la base de la descripción científica y el carácter inmediato de la evidencia cartesiana será problematizado. Pero Descartes no solo cree en la existencia de elementos absolutos en el mundo objetivo, sino que piensa incluso que esos elementos absolutos son conocidos directa y en su totalidad. Cierro comillas. Por ello, no hay nada más anticartesiano que las aproximaciones sucesivas que va logrando el conocimiento, sobre todo cuando esas aproximaciones revelan problemáticas desconocidas por las primeras informaciones, como cuando la explicación einsteiniana hace aparecer pobreza en la concepción newtoniana, o cuando la mecánica ondulatoria de Louis de Broglie completa la mecánica clásica y la mecánica relativista. Pero así como las geometrías no euclidianas no desdeñan la euclidiana, así tampoco la epistemología no cartesiana tampoco desdeña aquellas cartesianas, las amplía y las enriquece. Comillas. Para la ciencia contemporánea no es la memoria la que se ejerce en la enumeración de las ideas, es la razón. No se trata de censar la riqueza, sino de autorizar un método de enriquecimiento. Hay que tomar conciencia sin cesar del carácter completo del conocimiento, acechar las ocasiones de extensión, perseguir todas las dialécticas, hasta el bachillerato. La claridad de las intuiciones se alcanza de manera discursiva, por aclaración paulatina. Es un asunto que el filósofo belga Eugenio Duprel ha señalado con pertinencia al decir de que no hay las tales intuiciones de golpe, sino ilustradas y racionalizadas paulatinamente. Dice Duprel, comillas, si un acto de mi espíritu da una verdad simple, un segundo acto es indispensable para que me dé cuenta de ello. Basta generalizar esta observación para denunciar el error de quienes creen en las verdades necesarias e incondicionales, debidamente tenidas como tales. Pueden ser dadas por un acto de pensamiento que se basta a sí mismo y al mismo tiempo servir para algo. Cuando se ha fijado un axioma, es necesario siempre un segundo acto para afirmarle una aplicación cualquiera, es decir, para reconocer las circunstancias en que este axioma puede ser invocado. ¿Cómo es que Descartes y todos los defensores de la necesidad en sí no perciben que el momento decisivo no es aquel en que una clavija se fija al muro tan sólido como se quiere, sino aquel en el que se cuelga el primer eslabón de la cadena de deducciones? Por irrefutable que sea su cogito, le espero en el momento de concluir algo. Cierro comillas. Duprel. He ahí el sentido discursivo de la claridad.
y el nexo de la evidencia con la aplicación variada, es decir, el carácter contextual de las evidencias. Las reglas y consejos cartesianos conservan importancia y un valor pedagógico, pero es necesario ponderar la ruptura entre el simple espíritu de orden y clasificación y el auténtico espíritu científico. Así, si se trata de enseñar el orden de las notas, la claridad en las exposiciones y la distinción en los conceptos, las normas cartesianas brindan notables rendimientos. Pero cuando se trata de aquilatar el espíritu para la investigación, los condicionamientos son más profundos e intensos, acordes con la complejidad de los fenómenos, pues como dijo Bachelard, comillas, en realidad no hay fenómenos simples. El fenómeno es una trama de relaciones. No hay naturaleza simples, sustancia simple. La sustancia es una textura de atributos. No hay idea simple, pues una idea simple, como lo ha visto Duprel, debe ser insertada para ser comprendida en un sistema complejo de pensamientos y de experiencias. La aplicación es complicación. Las ideas simples son hipótesis de trabajo, conceptos para trabajar, que deben ser revisadas para recibir su justo papel epistemológico. Las ideas simples no son de ningún modo la base definitiva del conocimiento. Aparecerán enseguida bajo un aspecto totalmente diferente cuando se las coloque en una perspectiva de simplificación, a partir de ideas completas. Nada más instructivo para captar la dialéctica de lo simple y lo completo que considerar las investigaciones experimentales y teóricas sobre la estructura de los átomos. Hasta ahí, Bachelard. En similar complejidad yacen pues las llamadas nociones básicas, pero la idea misma de noción básica puede parecer paradójica. Las nociones experimentales no deberían ser revisadas sin cesar para incorporarse a la microfísica, en donde se han de inferir, no descubrir las bases de lo real. Así la epistemología no cartesiana está entonces por esencia en estado de crisis, permanentemente tendiendo a la integración conceptual. Para los científicos de los siglos XVII, XVIII y XIX, como es el caso de Descartes, las bases racionales del mecanicismo eran inquebrantables y correspondían al ideal analítico y cartesiano que orientaba la ciencia. Pero si accedemos al pensamiento científico contemporáneo, la correlación estricta de las nociones deviene evidente, y ello por el constreñimiento de la matematización de la ciencia, cuya acción es por esencia compleja y unificadora. Abro comillas. Cuando se ha comprendido cuánto supera el pensamiento matemático moderno y contemporáneo a la ciencia primitiva de las medidas espaciales, cuánto se ha acrecentado la ciencia de las relaciones, uno se da cuenta que la física matemática ofrece ejes cada vez más numerosos a la objetivación científica. La naturaleza estilizada del laboratorio, preparada por los esquemas matemáticos, debe aparecer ahora menos opaca que la que se presentaba en la observación inmediata. Recíprocamente, el pensamiento objetivo, desde el momento en que se educa frente a una naturaleza orgánica, se revela por ello mismo provisto de singular profundidad, puesto que este pensamiento es perfectible, rectificable y sugiere complemento. Pronto, en efecto, se escribirá sobre la puerta del laboratorio de física y de química aquella advertencia platónica: quien no comprenda lo matemático no tiene entrada aquí. Este requisito para entrar a investigar en las ciencias contemporáneas garantiza en esta procesos racionales que resisten los debates históricos y en esta medida generan objetivaciones contrastables, aunque provisionales. Es por ello que, comillas, el espíritu científico es esencialmente una rectificación del saber, un ensanchamiento de los marcos de conocimiento. Juzga su pasado histórico condenándolo,
Toda la vida intelectual de la ciencia juega dialécticamente sobre ese diferencial del conocimiento en la frontera de lo desconocido. La esencia misma de la reflexión es comprender que no se había comprendido. Los pensamientos no baconianos, no euclidianos, no cartesianos están resumidos en esas dialécticas históricas que presentan la rectificación de un error, la extensión de un axioma, el complemento de un pensamiento. Cierro comillas. Para los grandes investigadores que persiguen con pasión las mejores explicaciones, el interés por los problemas genuinos marca el horizonte en el que la racionalización se juega su futuro. Hans Reichenbach planteó en su filosofía científica que el sentido profundo de la ciencia propicia la emergencia de fecundos conflictos de generaciones y pone como ejemplo aquel acontecimiento dramático en el cual ese gran científico llamado Joseph Thomson, que pasó los mejores años de su vida afirmando la naturaleza corpuscular del electrón, cuando era de avanzada edad, se vio precisado a celebrar la también extraordinaria obra de su hijo George Thomson, que revelaba que los electrones en movimiento constituían ondas. Se impone entonces un inmenso coraje intelectual para mantener la actitud en un estado de racionalismo abierto, hipotético y dialéctico. Ello es resultado de un trabajo esforzado, pero es que el racionalismo es una actitud exigente. Bachelard lo reitera recurrentemente en su obra y dice en la formación del espíritu científico: el hombre racionalista llega a ser, si quieren, un hombre que tiene un mérito singular, el mérito de pensar, el mérito de trabajar el pensamiento. No es un pensador aficionado, no es alguien que encontrará de un modo contingente el tesoro del pensamiento. Hay pues una larga preparación, y esa preparación es una preparación de cultura. Y por ello, para ser racionalista, es preciso ir a buscar el racionalismo donde está, en el pensamiento científico, y no creer que la mente científica es una mente que se tiene desde la cuna, que basta ser sincero, ser claro, conocer lo verdadero y no ser demasiado tonto. Se puede ser muy inteligente y no ser racionalista. Cierro comillas. Las conclusiones son muy breves, son estas. Primera, la obra epistemológica de Gastón Bachelard se construyó en polémica pública con la obra Identidad y Realidad del científico y filósofo Emilio Meyerson, y uno de los asuntos centrales de la discusión fue precisamente el concepto de realidad. En esta polémica de Bachelard con el famoso químico de Lublin, una ciudad polaca, brindó elementos fundamentales para construir un concepto de realidad distinto al de Meyerson y al del Círculo de Viena. Segunda, la investigación científica produce y reproduce su propio suelo a partir de procesos de abducción y deducción, quedando los procesos inductivos como meras heurísticas para los planes de matematización. Alusivo a este construir permanentemente el suelo por la investigación, hay dos textos que quiero leer que son muy ilustrativos a ese respecto, y es un texto de George Canguilhem y otro de Pierre Klossowski, refiriéndose a que es la investigación la que produce su propio suelo y reproduce sin cesar. Dice George Canguilhem, dice, comillas, la ciencia es una operación específicamente intelectual que tiene historia pero no orígenes. Es la génesis de lo real, pero no se podría relatar su propia génesis. Puede ser descrita como recomienzo, pero nunca captada en su balbuceo. No es la fructificación de un presaber. Una arqueología de la ciencia es un proyecto que tiene sentido. Una prehistoria de la ciencia es un absurdo. Cierro comillas.
lo dice Joachim Wilhelm en su texto sobre una epistemología concordataria. Y hay otro texto que me parece muy alusivo a lo mismo y que encontré en el famoso filósofo francés también, Pierre Klossowski, que dice así, comillas, nadie ve que la ciencia sea en sí misma afásica, que con solo pronunciar su ausencia de fundamento, ninguna realidad subsistiría. Y de ahí surge un poder que la induce a calcular. Su decisión es lo que inventa la realidad. Calcula para no hablar ante la posibilidad de caer en la nada. Cierro comillas. Pierre Klossowski en su libro Nietzsche y el círculo vicioso. Tercera consecuencia o conclusión. La filosofía cartesiana, con su duda metódica, procuró establecer el racionalismo moderno, en el cual se buscará claridad y distinción. El primer principio indubitable hallado fue el cogito. Descartes formuló en su discurso del método las 4 reglas para la puesta en práctica del mismo, de modo que pudiesen alcanzarse las certezas que constituyesen los pilotes del cartesianismo. Cuarta conclusión. La epistemología puede ser una dimensión de pensamiento interrogativo que cumplen los científicos al construir de modo complejo y problemático sus teorías. A esto lo llamó Robert Blanchet epistemología inmanente. Epistemología inmanente en la ciencia. Es esa epistemología que los científicos muy regularmente no explicitan, porque ello puede problematizar tanto su trabajo que terminan dificultando la construcción científica. Y podría pasarles algo similar a lo que le pasó al 100 pies de la fábula. Caminaba alegre un 100 pies cuando un sapito le preguntó: ¿cuál pie tú pones primero y cuál colocas después? Preguntándose el 100 pies, ¿cómo hago yo al caminar? Se le trabaron sus pies y a un hueco vino a parar. Pero puede ser un tipo de trabajo racional que pueden llevar a cabo algunos filósofos instruidos en algunos horizontes científicos. Es el caso de Jean Toussaint de Saint-Exupéry, que conociendo ramas de la matemática realizó una investigación epistemológica sumamente interesante, publicada en su libro Las idealidades matemáticas, en el que muestra cómo el matemático hace matemáticas, construye teoremas, y cómo el epistemólogo deshace las matemáticas, deshace los teoremas para brindar posibilidades nuevas de construcción matemática. Asimismo, Gastón Bachelard, en varios de sus libros, señaló horizontes de pensamiento para la física y para la química contemporáneas. Quinta consecuencia. Conclusión. El racionalismo es una filosofía difícil y costosa, pues reclama preparación y escuela. Esta es otra de las ideas muy recurrentes de Bachelard, cuando dice que el racionalista siempre está en escuela y que el racionalista que abandona la escuela va paulatinamente abandonando el racionalismo y termina por tener las mismas ideas que todo el mundo tiene. El racionalismo es una filosofía difícil y costosa, pues reclama preparación y escuela. Es un pensamiento de constante rectificación, de incesantes reorganizaciones axiomáticas, que cuando resisten el debate intersubjetivo, es decir, el interracionalismo, como lo llama Bachelard, deviene racionalidad objetiva que modifica con regularidad el método, pues este no es separable del proceso mismo de la objetivación. El método, como nos lo enseñó Bachelard, es una estrategia del programa racional que se hace patente en el planteamiento correcto de los problemas auténticos, en la formulación afinada de las hipótesis relevantes, en el riguroso ejercicio deductivo a partir de las hipótesis y en el prudente control crítico y experimental de las mismas. De ahí que un discurso sobre el método será siempre de circunstancia teórica
y por tanto un discurso claramente no cartesiano. Sexta conclusión: la epistemología no cartesiana de Gastón Bachelard es una de las reflexiones más fundamentadas e interesantes que la época contemporánea tiene sobre las ciencias naturales del siglo XX. Y estas ciencias, a pesar de pensarse que ellas constituyen estructuras rígidas, nos enseñaron el sentido edificante de la flexibilidad y la plasticidad en la cultura. Muchas gracias. Bueno, entonces abramos el espacio para la discusión. Si hay alguna pregunta o alguna anotación, alguna ampliación, alguna aclaración, alguna refutación, bienvenidas todas. A ver, Descartes nos da una definición de lo que es la intuición. Yo quisiera que me respondieras a esta inquietud. ¿Qué es lo que hace que la intuición sea lo que es? ¿Y por qué la intuición es diferente en cada quien? Yo podría decir como lo siguiente, y es también como una especie de resultado de cosecha. Yo pienso que la intuición es una posibilidad que se prepara con el trabajo racional para llegar a ideas importantes. Es lo que hace aclarar las famosas historias alegres de la ciencia, cuando le han contado a uno que el matemático fulano de tal estaba trabajando un problema y cuando se bajó del tren en su paseo le llegó la idea con la cual solucionó el problema que estaba resolviendo. Esa persona venía trabajando fuertemente, venía con la terminología de Bachelard, con un compromiso fuerte, racionalista en matemáticas, y ese estudio, esa intensidad de trabajar fuertemente su disciplina, lo condiciona a que en algún momento tenga un chispazo y resuelva el problema, como al modo como de una intuición. Lo que hay que comprender, dijéramos, en ese problema de intuición, es que no es como gratuita, es que no es como una intuición que cualquiera tiene, sino que es una intuición que ese personaje o ese científico en un determinado momento se ha ganado con el trabajo que ha tenido. Sobre eso nos han enseñado muchos matemáticos, casos muy notorios al respecto. Pero tu pregunta tiene una parte también muy interesante, y es que pongámoslo como en términos como de una situación, dos personas trabajando un texto, una teoría intensamente, llevándose hasta las últimas consecuencias, dejándose instruir por ella, podrían eventualmente tener dos intuiciones muy distintas con respecto a esa teoría. O sea que las posibilidades de creatividad basándose en el estudio de la teoría son múltiples, pues de ahí pueden surgir cosas muy distintas. Pero lo que sí enfatizaría yo es que cualquiera de ellas o todas ellas serían resultado, dijéramos, como de un trabajo previamente preparado para que en un determinado momento aparezca eso que tiene la intuición, que es como el sentido como de la inmediatez, ¿cierto? La intuición es una especie de proceso mental como diferente del proceso deductivo. En el proceso deductivo se va poco a poco, a partir, por ejemplo, de un axioma, se va demostrando un teorema con base en unos elementos. Hay un paso a paso. En cambio, la idea de la intuición es que es como una especie de captación como inmediata. Pero esa captación inmediata siempre está precedida de todo un trabajo previo. Es como lo que yo te podría decir, Mario.
doctor. A ver, profesor, ese pensamiento pues, de Bachelard es más o menos coincidente con Popper, pero a mí se me ocurre, yo he estado muy atento a eso, se me ocurre que esa es una visión que este par de pensadores tienen para primar el método deductivo sobre el inductivo cuando están trabajando sobre la ciencia matemática. Pero desde mi experiencia personal, cuando uno está investigando en las ciencias naturales, no se puede subestimar de esa manera la inducción, que es el ensayo, la medición, lo que mostraba Bacon. La medición, la observación y la experimentación es fundamental en el conocimiento de las ciencias naturales, pero en las ciencias naturales también hay un conflicto enorme que a mí siempre me ha preocupado, cuando hay una muestra representativa, cuando el investigador que está midiendo un proceso natural o un fenómeno natural puede estar seguro de que tiene una muestra representativa que muestra el proceso que está tratando de caracterizar. Entonces, resumiendo, me parece a mí que es un pensamiento ligero de que este par de pensadores, Popper y Bachelard, están sesgados por pensamiento matemático. De hecho, ambos eran un par de matemáticos, pero la parte de las ciencias naturales que siempre se ha fundamentado en la observación y en la medición de fenómenos, es decir, el método inductivo no lo están considerando en su verdadera realidad y magnitud. Si me ayudara con eso. Sí, me parece muy interesante también la cuestión que plantea el doctor José Hilario. Sí, yo soy de los que pienso que la filosofía de la ciencia de Popper y la de Bachelard están muy cercanas. En muchos aspectos pueden hablar de lo mismo sobre lo mismo. Y pienso yo que con respecto a la discusión del método, comparten la idea de que los procesos fundamentales que se llevan a cabo en la investigación científica son procesos de abducción y de deducción. Pero ninguno de los dos desdeña de que la inducción de alguna manera también es una heurística muy importante para la investigación. Yo diría que, asumiendo la idea de Kant, que diferencia el surgimiento y la fundamentación, ambos consideran que un proceso inductivo podría dar lugar como a ideas muy interesantes, pero que ya luego el proceso no se fundamenta ahí. Me refiero como a esto. Al comienzo de la crítica de la razón pura, Kant declara que si bien todo conocimiento comienza con la experiencia, no todo procede de la experiencia. Ello quiere decir que el origen del conocimiento se halla psicológicamente en la experiencia, pero que la validez del conocimiento se halla epistemológicamente fuera de la experiencia. Entonces, lo que van a decir los dos maestros es que la inducción y los ensayos observacionales van a ser muy importantes, pero cuando se va a desarrollar un proyecto de investigación, ese proyecto de investigación va a estar avalado ya es como por un proceso de racionalización, en donde se juegan más son procesos de abducción, o sea, procesos donde se tiene un problema y el investigador aduce, por ejemplo, una hipótesis, ¿cierto? Recordemos que ese famoso concepto de abducción es un concepto muy utilizado también por Charles Sanders Peirce. Inclusive Popper reconoce que fue Charles Sanders Peirce, el que más desarrolló esa idea de la abducción. Inclusive Jairo, el primer párrafo de la lógica de la investigación científica, en que Popper dice el científico
parte de un problema y luego aduce o propone una solución a ese problema. Está como hablando Popper inicialmente, sin mencionar la abducción, de que ahí está en juego la abducción, de que ahí está en juego la abducción, de que el científico lo que hace, después de considerar que un problema es digno de ser trabajado, abduce una solución, formula una hipótesis, y luego ¿qué es lo que se hace en el proceso? Hacer una serie de ejercicios racionales, sacar consecuencias de la hipótesis, ver si eventualmente la hipótesis es confirmada o eventualmente refutada. Pero es un proceso en el que se mueve en pleno espesor de la racionalización, y los procesos deductivos quedan, dijéramos, como pendientes, como para eventuales heurísticas, para eventualmente remozar el proyecto o hacer que el proyecto recomience en otra perspectiva, de acuerdo a que otras observaciones e inducciones están dando como nuevas pistas. Sí, yo lo que quiero decir es que ambos autores, tanto Popper como Bachelard, criticaron severamente la inducción empírica. Ojo a la siguiente, a la inducción empírica. No se trata de inducción matemática, porque la inducción matemática es otra cosa. Recuerden que la inducción matemática es uno de los axiomas de la teoría de la aritmética. No estamos hablando de la inducción matemática, es la inducción empírica, por eso hay que calificarla, es la inducción empírica. Ambos autores critican severamente la inducción empírica, y ambos autores dicen, pienso yo, dicen la inducción empírica no se fundamenta, no se estatuye en la inducción, pero no le restan importancia a que los métodos inductivos sean muy heurísticos para la investigación y en muchas oportunidades ocasión para desarrollar investigaciones. Es como si distinguiéramos dos niveles, un nivel de observaciones y de inducciones, y un nivel más abajo como de investigación y de racionalizaciones. La investigación se desarrolla en el nivel de abajo, se despliega en el nivel de abajo, y el pensamiento científico, como dice Gastón Bachelard, va hacia lo real, no parte inductivamente de lo real. La relación del pensamiento científico con la naturaleza, por ejemplo, es de ida hacia la naturaleza, no como partiendo a través de procesos de inducción de la naturaleza. Y esa es la idea central por la cual Bachelard dice que la ciencia no es el pleonasmo de la experiencia. La ciencia no es el pleonasmo de la experiencia. Y que la ciencia, como diría Miguel, es una operación específicamente racional e intelectual, que tiene historia, pero no orígenes inductivos, por ejemplo. Eso es lo que yo pienso, doctor Hilario, sobre el asunto, de que es simplemente diferenciar dos niveles. Hay un nivel donde pueden surgir las investigaciones, y hay un nivel de fundamentación de la investigación que es donde está excluida la inducción empírica, pero no está excluida en todo el proceso de investigación, porque las observaciones también son muy importantes en los procesos observacionales, en los procesos investigativos, sobre todo cuando las observaciones se hacen con perspectiva teórica. Es decir, se observa con selección un asunto. Claro, cualquiera no puede hacer experimentación. Claro. Tener una formación teórica. Es que sólida. Y al laboratorio van los científicos. Claro. A experimentar, ¿no? Y es que aparentemente uno cree que observa como neutralmente, y nadie observa neutralmente. Un investigador, no recuerdo en este momento quién fue, un investigador que muy connotado, que una vez en una reunión de científicos cogió un cristal y lo mostró al público. Un cristal, lo mostró al público. Y les dijo, saquen un papel y describan lo que observen. Y la sorpresa fue que todos los científicos que habían, cada científico escribió cosas muy distintas, cosas muy distintas. Uno observa según lo que tiene en la cabeza, según lo que quiere observar y según su condicionamiento formativo. No hay observaciones como puras. Entonces, cuando las observaciones tienen esa dimensión racional,
se observa desde un determinado aspecto, esas observaciones sí comienzan a ser muy importantes en los procesos de investigación y en muchos aspectos en las ciencias que señalas naturales, pues hasta cierto punto tienen un rendimiento muy grande esos procesos, pero ya cuando se está configurando la investigación stricto sensu, en sentido estricto, son los procesos de abducción y de deducción los que básicamente priman y dominan todo el proceso. Bueno, ¿qué más? Gracias, profesor López. Pues no me queda muy claro todavía sobre relación, y no lo sé, lo confieso sinceramente, abducción versus deducción, por un lado, me quisiera que me hiciera la aplicación. Por otro lado, sobre el método científico, el racionalismo, hay mucho que decir. Parece que cada pedacito del quehacer científico tiene su racionalismo y sus pautas específicas metodológicas científicas. No son las mismas pautas del método científico del matemático, del físico, del químico, del biólogo, del bioquímico, del médico, etc. Cada uno tiene sus pautas. En el aspecto de la química, y Bachelard precisamente le gustaba mucho la química, la parte de la matemática, la física y por supuesto la epistemología, se usa, como lo dijo uno de los que me antecedieron en la palabra, se usa no solamente el método deductivo, sino el método inductivo. Se usa la síntesis, se usa el análisis. Esa es la segunda parte. Se usa mucho, en química se usa mucho el método inductivo y el método deductivo. No sé si Bachelard lo llamó de otra palabra o definitivamente lo ignoró, pero contemporáneamente, siglo XXI, 2015, en las universidades, en las universidades donde se experimenta, donde se hacen o se planean los experimentos, se usa mucho el método inductivo y el deductivo, entre otros, no solamente ellos. Bueno, y del mismo Bachelard tomó lo que es la fenomenotécnica, el caso del fenómeno o del fenómeno técnico. Pues ahí están implícitos las dos cosas, el fenómeno, el aparecer, manifestarse y el hacer presente. Pues Bachelard consideró la técnica, o sea, la habilidad manual, la destreza, la práctica, y por supuesto también el arte, la savia, o sea, el racionalismo. Y ahí es donde está, palabra más, palabra menos, pocas divergencias, el método científico. Hay unos dicen que solamente es aquí empieza en el racionalismo, en la mente, y no en el experimento. Yo creo que el método científico, y en la química sea eso, es un ir y venir entre el racionalismo, los experimentos, entre los conceptos, los experimentos, y a veces el uno le dice al otro, no, mire, ahí no es la cosa, module o cambie sus apreciaciones, le dice el fenómeno al racionalismo. Otras veces es el racionalismo le dice al experimento, no, por ahí no es la cosa, mire, estas son las interpretaciones, pero es un mecanismo dinámico entre los conceptos y las experimentaciones, lo que hace el método científico, en la cual está basado el método científico. Es un mecanismo dinámico, no es estático. Y que cuál de los dos pueda tener más trascendencia, depende si son físicos, o son químicos, o son epistemológicos,
ahí está una discusión muy grande. Sí, muy buena la intervención, me parece sumamente buena y rica para la conversación. Sí, incluso voy a comenzar por lo segundo. Fue al respecto, por lo cual... Perdón, profesor, pero ahí se me olvidó una cosita. La mayoría del método científico es matematizado, en un 80% diría yo, pero no todo el método científico pasa por la matematización. La química es un ejemplo de ello. Que toda la experimentación científica o todo lo relacionado con la ciencia tenga que pasar por el método de las matemáticas, sí, claro, en un 80%. La química es otro ejemplo en el cual no todo es matematizado. Por supuesto, un 80% sí. Tenemos las grandes industrias que emplean mucho la fisicoquímica, que es matematizada. Tenemos la cinética química, que es matematizada. Un montón por eso digo yo, el 80% es matematizado, pero no todo. Sí, aunque hay que hacer una aclaración también, es que cuando estos grandes maestros hablan de matematización en la ciencia, no reducen el asunto de la matematización a la operativización, o que en todas las ciencias se hagan procesos de medida, de cálculo, sino que incluso el mismo Heisenberg habla de un pensar matemático en las ciencias, de que ese pensar matemático va condicionando la ciencia, pero vamos a ver si de pronto puedo organizar un poquito pues todos esos asuntos tan interesantes a los que usted se refirió. Bueno, lo primero es sobre, que me solicitas como aclaración, sobre abducción y deducción. ¿Cuál es el asunto de la abducción? El asunto de la abducción es que los científicos se dedican a tratar de resolver un problema y ensayan muchas posibilidades y trabajan mucho, se instruyen en un plan de conocimiento sobre el tema y el momento en el cual ellos se les viene como la posibilidad de que la solución sea tal, a través de tal hipótesis, esa formulación es lo que normalmente Peirce llamaba pues como una abducción. Se aduce como solución esta hipótesis. Es decir, es un proceso no deductivo, es un proceso que tiene como el carácter, digámoslo así, y no sé si sea muy problemático decirlo, tiene como el carácter como de la inmediatez de la intuición. Formulemos esta hipótesis que vamos a trabajar con ella y vamos a ver hasta dónde vamos con ella. Esa formulación de esa hipótesis en esos términos es lo que los científicos llaman abducción. Que se está deduciendo, pues uno no puede decir que está deduciendo de nada, pero sí que podrá decir uno que está armando una hipótesis que es como función de toda una serie de conocimientos previos que el científico tiene, ¿cierto? Los científicos tienen una serie de conocimientos y con base en esos conocimientos formulan sus hipótesis para trabajar. Por eso el condicionamiento de una hipótesis es muy grande, porque la formulación de una hipótesis se está jugando como la importancia del trabajo de ese científico. Entonces, esa formulación como con carácter inmediato es como la formulación en términos de hacer una abducción, aducir. Incluso un teórico del campo de la economía le quita la B al término abducción, le quita la B, la vía abducción, y habla simplemente de aducción, procesos de aducción. Distinto a los procesos de deducción, que sí son procesos donde se deduce de una hipótesis una serie de consecuencias, ¿cierto? Para tratar de contrastar las hipótesis, porque hay distintos métodos de contrastación de las hipótesis. Popper por lo menos habla de 4 famosos grandes métodos para contrastar hipótesis. Dice Popper que un método de contrastar hipótesis es, por ejemplo,
sacándole las consecuencias a una hipótesis y comparando las consecuencias de esa hipótesis. Si esas consecuencias son armónicas entre sí, eso es un modo de contrastar teóricamente la hipótesis. ¿Listo? ¿Es claro? Ese es un modo. Una segunda forma de contrastación de la hipótesis es mirar si la hipótesis es una hipótesis del campo de la ciencia natural o es una formulación del campo de la lógica y de la matemática. Es decir, si la hipótesis pertenece al campo de la ciencia natural o si es una tautología. Un tercer método de contrastar una hipótesis es mirar esa hipótesis y compararla con las demás hipótesis que se han forjado en el campo o en el horizonte donde se ha formulado esa hipótesis, y mirar si esa hipótesis representa un progreso en el conocimiento o no. Es decir, si por ejemplo explica con más amplitud, si es más universal que las hipótesis anteriores. Y el cuarto método para contrastar hipótesis, pero esto según Popper, es que de las hipótesis se sacan consecuencias y las consecuencias pueden eventualmente o convalidar la hipótesis o confirmar la hipótesis o eventualmente refutar la hipótesis, ¿cierto? ¿Cierto? El proceso de contrastación es sumamente complejo, pero los dos métodos sí son, dijéramos, claramente diferenciables, el de la abducción y el de la deducción, ¿cierto? Entonces queda claro por el momento la distinción entre abducción y deducción. Simplemente el científico que aduce una hipótesis para desarrollar su investigación está ya haciendo una abducción. Que esa hipótesis no se deriva de nada, sí, no se deriva de nada. No es derivación en sentido estricto, pero es función de los conocimientos previos que tiene ese investigador. No sale de la nada, ¿cierto? Bueno, cuando ya sí se tiene la formulación, la hipótesis, ya sí se pueden hacer deducciones, sacar consecuencias, las más que se puedan de la hipótesis. Bueno, eso por un lado. Lo segundo, lo de los métodos, sí. No fue nada más ni nada menos que quien fue Bachelard quien pluralizó la discusión de los métodos. Al Bachelard insertar en la discusión del método los problemas mismos de la investigación, pluralizó de una manera enorme el método. Porque habría que decir, pues diciéndolo yo aquí en una forma pues como muy... la estructura del método hipotético deductivo es muy sencilla, tiene 4 fases, ¿cierto? Todos sabemos. Una fase es la fase que concierne al planteamiento correcto de un problema auténtico. Primera fase. Segunda fase es la fase de la formulación de la hipótesis como solución tentativa a ese problema. Tercera fase del método hipotético deductivo, el proceso de deducciones, saque consecuencias de esa hipótesis y vea a ver cuáles confirman la hipótesis o cuáles eventualmente derrotan la hipótesis. Y cuarto momento o fase del método hipotético deductivo, el control experimental y crítico de la hipótesis. Digamos, todos los procesos, uno diría, tienen esas fases, pero cada problemática científica está nutriendo esas fases, la está nutriendo de algo distinto, de los nuevos problemas que se suscitan, las nuevas hipótesis que surgen para resolver los problemas y así sucesivamente. Entonces, desde ese punto de vista, ni siquiera en una ciencia sola como la física podría hablar uno de que hay un solo método, sino que en la misma ciencia física habría una pluralidad metódica, una pluralidad metodológica. En ese sentido, acudiríamos a la idea de Bachelard de que la física es metódica porque cambia regularmente y cuando lo requiere el método, porque el método se refiere más que a esa coca vacía de 4 pasos, más bien se refiere a cómo se nutren esos pasos con problemas auténticos, hipótesis relevantes, ejercicios deductivos correctos y rigurosos, experimentos bien hechos, bien instruidos, bien condicionados,
Pues, entonces, desde ese punto de vista, habría incluso en el interior de una misma ciencia una pluralidad metodológica vigente que nos haría más clara todavía la idea famosa de Bachelard de que cuando uno va a hacer un discurso del método científico siempre tendrá que hacer un discurso de un método científico en una circunstancia teórica determinada y no será la descripción definitiva del espíritu científico, ¿cierto? Bueno, entonces esa pluralidad metodológica está bien planteada y el mismo Popper no sería reticente a aceptar eso en esos términos, porque Popper también, dijéramos, cuando trabajó la idea del método y cuando escribió sobre el método, planteó el asunto en términos muy afinados, muy referidos a las problemáticas mismas que están jugándose en los métodos científicos. Sería exagerar mucho, por decir que cada problema tiene que desarrollar su propio método para un investigador. Es decir, un nuevo problema interesante y fértil en la investigación va a condicionar una metódica diferente, con seguridad, que la anterior. Seguramente. Entonces, fíjense bien, que el quid del asunto es que, ¿cuál es el viejo problema? ¿Cuál era el viejo problema? El viejo problema es que se concebía que el método científico era un conjunto de pasos y de reglas, ¿cierto? La famosa ideología del método científico, que si uno la mira, por ejemplo, en el famoso texto de Mario Bunge, escribió un texto muy bueno, extraordinario, ya viejito, La investigación científica, Mario Bunge. ¿Qué encuentra uno en ese texto cuando busca el método científico? Busca y encuentra. En Mario Bunge, el método científico está configurado como un conjunto de 8 pasos y 5 reglas, si no estoy mal, creo que lo tengo hasta aquí. Sí. Según Bunge, por ejemplo, en la investigación científica, el método científico es un conjunto de pasos y de reglas, así se define. Y los pasos son estos, por ejemplo, según Bunge. Pasos del método científico según Bunge. Primero, enunciar preguntas bien formuladas y verosímilmente fecundas. Segundo, arbitrar conjeturas fecundas y contrastables con la experiencia para contestar a las preguntas. Tercero, derivar consecuencias lógicas de las conjeturas. Cuarto, arbitrar técnicas para someter las conjeturas a contrastación. Quinto, someter a su vez a contrastación a esas técnicas para comprobar su relevancia y la fe que merecen. Sexto, llevar a cabo la contrastación e interpretar los resultados. Séptimo, estimar la pretensión de verdad de las conjeturas y la fidelidad de las técnicas. 8. Determinar los dominios en los cuales valen las conjeturas y las técnicas y formular los nuevos problemas originados en la investigación. Y dice que hay 5 reglas del método, Mario Bunge. Dice, primero, el problema se ha de formular con precisión y al principio y de manera específica. Segundo, se han de proponer conjeturas, hipótesis bien definidas y fundadas de algún modo y no han de ser suposiciones que no comprometan en concreto. 3. Las hipótesis o conjeturas se han de someter a contrastación dura y no laxa. Esa es la tercera regla. La cuarta, no se han de declarar ninguna hipótesis como verdadera, se ha de preguntar por qué la respuesta es esa y no otra. No se ha de declarar ninguna hipótesis como verdadera. Y tal vez me falta una quinta que no la tuve aquí en cuenta. Sí, son 6 pasos y 5 reglas. La cuarta es no se ha de declarar ninguna hipótesis como verdadera. Es una circunscripción interesante. No se ha de declarar ninguna hipótesis como verdadera. Y la quinta, sí la tengo aquí, lo que pasa es que está más difícil de leer que caramba. Se ha de preguntar por qué la respuesta es como es y no de otra manera. 5 pasos y 8 pasos y 5 reglas.
valiente gracia, uno puede aprender esto de memoria y vaya después a investigar. Esa es la idea por la cual Bachelard insiste tanto en la idea del compromiso racionalista, porque Bachelard en cierta forma lo que dice, el aquilatamiento del investigador para la investigación lo da ese compromiso racionalista, asumir las teorías en el horizonte en el que el investigador está queriendo aportar, así sea algo modesto a la investigación, pero asumirlas con vigor, esa tradición racionalista. Es ahí donde se forjan, dijéramos, esas posibilidades, como usted muy bien lo dice, una problemática nueva, remoza completamente, pienso yo, el método, toda la estrategia metódica. Pues como el método no es las fases, pues las fases, claro. Esa era la esterilidad de los famosos cursos de metodología y de investigación que antes se daban en las universidades, en donde a la gente le enseñaban los pasos y las reglas del método científico y se creía que con ellas ya la gente podía salir del aula a investigar. El asunto es mucho más complejo, mucho más difícil. Bueno, y una última parte que me quedó de lo que tú dijiste es que precisamente la problemática del método es tan compleja que yo planteé al principio que la investigación científica era un proceso, una especie de dialéctica de teorización y experimentación, ¿cierto? Una dialéctica de teorización y experimentación, pero ambos momentos, el teórico o el experimental, pueden emitir, ambos, cualquiera de los dos puede emitir un nuevo mensaje para una investigación, para un nuevo proyecto de investigación. Es correcto lo que usted dijo ahora. Por ejemplo, un científico puede ir a la experimentación a tratar de controlar unas hipótesis y puede que eventualmente las controle, esas hipótesis, y puede que además de eso encuentre un nuevo problema para llevar a cabo una nueva investigación en el campo de la experimentación. O sea que la investigación es un proceso que está abierto tanto por el aspecto teórico como por el aspecto experimental, y en ese sentido es una de las complejidades del proceso investigativo, que a veces los investigadores encuentran lo que buscan y también pistas de lo que no están buscando. Eso es fertilidad de la investigación. Ahora, el asunto al que te referiste sobre la fenomenotecnia, que Bachelard acuña una posición que él mismo la llama posición central. Esa posición central la nombra en términos de un racionalismo aplicado y en términos de un materialismo instruido o de un materialismo racional. En esa posición compleja de un racionalismo aplicado, la experimentación va a tener un papel muy fundamental que va a dar lugar a despliegues de investigación muy importantes en los procesos de investigación, y por eso más que de fenómenos, o más bien en lugar de fenómenos va a hablar de fenomenotecnia, es decir, de procesos donde los instrumentos de investigación y los instrumentos de experimentación van a tener un papel importante que llevar a cabo en los procesos de investigación, porque las experimentaciones, todos sabemos aquí, se han sofisticado de una manera enorme, ¿cierto? Ya no son los instrumentos sencillos con los que los investigadores de los comienzos de la época moderna comenzaron a investigar, sino que el aparataje tecnológico que tiene que proveer la investigación es sumamente complejo, y ello va a generar unas dialécticas muy importantes también en la investigación, y que han sido desarrollados, por lo menos inicialmente, con trabajos muy importantes como los que hizo un investigador de la UNESCO en un libro que titula El reto de la racionalidad. Jairo, ¿no te acordás el autor de ese texto? El reto de la racionalidad.
investigador de la UNESCO cuyo nombre se me escapa en este momento. Hace un trabajo muy interesante. ¿Cuál? No. Bueno, hay un investigador de la UNESCO muy importante que ha hecho trabajos muy importantes sobre el papel que el instrumental tecnológico desempeña en los procesos de investigación contemporáneos. Lo ¿Qué más habría? No, yo tengo allí una pequeña, José, y es el siguiente, ¿no? Pues lo que cautiva de Gastón Bachelard es su rigor cuando trata todo el tema de las ciencias duras, pero a la vez su desdoblamiento en un poeta que ya se interna en un mundo, en el ánima pálida, evanescente de la poesía. Entonces, ¿cuál sería, digamos, la realidad en este horizonte poético en que Bachelard se desdobla? Esa pregunta es una pregunta sumamente interesante y se merece toda una conferencia. Yo estuve leyendo anoche un poquito, porque esa parte no la domino mucho, sobre el respecto, y encontré cosas muy interesantes. Resulta que otra de las cosas con las que polemizó Gastón Bachelard con Emilio Meyerson fue al respecto de eso. Meyerson parece que mantuvo la idea de que una cosa era la ciencia y otra cosa muy distinta era la actividad poética y literaria. Y Bachelard, respondiendo un poco como a ese asunto, mostró que sí, evidentemente una cosa es comprometerse con procesos de racionalización y otra cosa es comprometerse con procesos de imaginación. Pero indica Bachelard que adiestrarse, ejercitarse en el campo de las imágenes, eso tiene beneficios incluso para después hacer ejercicios en el campo de la ciencia y la racionalización. Es decir, que no son dos actividades como tan separadas e incompatibles, sino que más bien son como concordatarias y son como en buena medida como complementarias, porque entre otras cosas los asuntos a los que fue convocado Gastón Bachelard a hacer poesía no son asuntos cualesquiera, sino que son asuntos muy referidos a aquellos a los que incluso la misma ciencia se refería en épocas pasadas y en épocas antiguas: el aire, el agua, la tierra, el fuego, en fin, que hay un papel muy importante que la ensoñación puede jugar también para el campo de la ciencia, y es nutrir. Lo que sí precisa un poco Canguilhero al respecto es que, si bien el espíritu es visión, la razón científica es revisión, y tiene que depurar como todos esos logros que a través como de la ensoñación pueden llevarse a tener. Pero yo espero que este tema sea trabajado. Hay una conferencia que va a ser explícitamente sobre este tema, el fenómeno poético en la obra de Gastón Bachelard, y pueda dar pues como respuestas mucho más satisfactorias que lo que yo podría dar al asunto. Lo único que yo te puedo decir es que según el gran maestro de Gastón Bachelard, que fue Georges Canguilhem, según el gran maestro, según el gran discípulo de Gastón Bachelard, Georges Canguilhem, no hay dos Bachelards, William, sino un solo Bachelard que hace reflexión epistemológica y que hace concordatariamente también reflexión poética. No, yo simplemente quería pues como rematar
aquí con una expresión muy socorrida de Blas Pascal, que la razón tiene sus cosas, pero el corazón tiene otras que la razón no conoce. Muy bien, Adonai. ¿Quién más? Bueno, entonces muchas gracias a ustedes, muy formales. Gracias, profesor José. Ahora yo presento el médico. Muchas gracias. Para seguir con el que va a leer. Sí. Luego, mi querido. Una cosa de observaciones, pero yo te puedo escribir. Ojalá fuera. Fácil. ¿Ah? Fácil. Para acabar más ligero. Sí. Esa es la concepción de realidad. Sí, es una pregunta muy buena. Yo intenté levantar la mano. Niveles de realidad. Es una concepción muy similar a la de Popper. Según Bachelard, hay niveles de realidad. Por ejemplo, el universo científico, la ciencia, es parte de la realidad. Los problemas de los estados mentales de los personas son parte de la realidad. Pero eso ya ha sido una productividad porque lo que va a decir realidad, va a decir que la realidad no es solamente lo que es que ese es un problema, porque entonces a veces sentido la ciencia, si no la descripción de la realidad, o por lo más si lo entendió. explicar la realidad, pero parte de la realidad. La ciencia explica parte de la realidad, explica por ejemplo la naturaleza, que es parte de la realidad. Otra realidad también son las teorías, realidad también son las filosofías, realidad es el mundo de la cultura. Lo que va a decir Bachelard es que la realidad está asociada con la ciencia también es parte de la realidad. Es una idea, Víctor, muy cercana a la de Popper. Popper habla de tres como estamentos o niveles de realidad. Estados mentales, estados de argumentación crítica, estados de pensamiento de las personas. Para Popper, todo es su realidad. Bueno, usted dice, ¿qué explica la física? Y aquí nos lo explicaba muy bien un profesor. Explica la naturaleza, parte de la realidad. La programación de computadores es un mecanismo deductivo.
O sea, la computadora aprende otras instrucciones. Sí, sí. Y de instrucciones secuenciales. Sí. No puede hacerlo manualmente. Entonces es imposible abstraer el pensamiento humano a un código. Porque pues, eso sería la consecuencia que no se podría. Lo que hace el aparato es simplemente sacar deducciones de una hipótesis o de algo que se pone como premisa para que se puedan sacar deducciones, no más. O sea que, pero la idea nueva no, ¿sabes? O sea que es imposible pensarse. El aparato hace deducciones, pero no abducciones. Sí, señor. El aparato hace deducciones, pero no abducciones. No puede, es imposible para él. Exacto. No tanto. Yo creo que la pregunta que le hice, señor, eso se puede hacer con pues últimamente con aparatos de estadística, se hacen esas simulaciones para mirar qué tan, digamos, como qué tantos experimentos hay que hacer para acercarse a la curva normal de, digamos, Sí, natural. en la fenomenotecnia hay un recurso muy Ya fuimos. importante que pone el aparato. ¿Usted cogió esta materia? Hacía tiempo que no lo veía. Porque por eso explica muy bien.